Estamos con alguien que se ha viralizado en las últimas horas. Está Sí. totalmente En viralizado. los últimos meses, en realidad. No, pero en lo de las últimas horas Sí, 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 sí. ya es mucho más notable, ¿no? Estamos con un candidato joven, muy joven, acompañado por una lista Mm. también con mucha juventud. Hay candidatos, puede ser que no superan los 20 años, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo están? Hola, ¿Todo bien? Sebastián Rovira. Estamos con Sebastián Rovira, que es el candidato a concejal del Frente Patria en Tigre. ¿Eh? Sí, sí, me tocó encabezar la lista de Fuerza Patria en Tigre, que es una responsabilidad enorme, mucho más en este contexto, en esta elección tan importante. La verdad que, digamos, por los límites de edad, uno para ser concejal tiene que tener por lo menos 25 años, porque el concejal es quien reemplaza al intendente, que tiene el mismo requisito de edad. Pero en cambio, los consejeros escolares, que también elegimos en estas elecciones, pueden ser electos a partir de los 18 años. Ujú. Entonces, es muy probable, digamos, en Tigre pueden encontrar y es muy probable que en los otros distritos también encuentren candidatos que tienen menos de 25 años integrando las listas, bueno, en esos lugares. Qué Ujú. locura, ¿no? Porque un diputado provincial o un diputado nacional sí puede tener menos que 25 años, pero un Diputado nacional concejal no. 25, diputado provincial 22. Sí. Digamos, nosotros siempre hacíamos como la comparación con Capital. En Capital uno, un legislador puede tener 18 años, como el caso de Ofelia, por ejemplo, que fue como el más conocido en este último tiempo. Pero claro, nosotros decíamos, vos podés ser legislador si vivís de un lado de General Paz, pero si vivís en San Martín del otro lado de General Paz, tenés que esperar a los 25 años para ser concejal de tu ciudad, digamos, ¿no? Pero Ujú. bueno, son las discusiones que hay que dar. Sí, seguro. Bueno, y Sebastián, llegan en un contexto donde el intendente Zamora decide irse del peronismo, y armar una fuerza propia con distintos partidos políticos, que Somos Buenos Aires, donde la Libertad Avanza también intenta tener protagonismo en el municipio de Tigre. O sea, te toca una jugada difícil. Contame un poquito primero cómo se decidió tu candidatura y qué pensás de todo este panorama político que hay en Tigre, ¿no? Pues Zamora no jugando en el peronismo, alejándose. ¿A ustedes los sorprendió eso? Yo creo que la decisión del intendente Zamora es inexplicable. Digamos, a mí incluso como vecino me da mucha bronca. Nosotros los vecinos de Tigre, si se quiere en su conjunto, lo elegimos a él para que sea intendente por 4 años y hoy se está postulando a la mitad de su mandato para ser senador provincial. Y además, si se quiere, los vecinos peronistas, digamos, lo elegimos para que sea intendente y hoy se fue con los radicales a hacer al cargo provincial, digamos, en un momento donde para mí la gente la está pasando muy mal y no hay margen para la especulación política. Digamos, creo que hoy hay dos modelos que están muy presentes, no solo en la provincia de Buenos Aires, en la discusión electoral de la provincia de Buenos Aires, sino en la de todo el país, y lo vemos en todas las elecciones que hemos vivido a lo largo de este año, que son básicamente el modelo del gobierno nacional y el modelo que propone Fuerza Patria. De hecho, justo recién venimos del microestadio de la UTN, se organizó una expo de empleo joven Ujú. y la cantidad de gente, yo no les puedo explicar, digamos, recién venimos de la fila, venían del microestadio, todo por la 197, doblando por José Hernández hasta la entrada del Chasqui, Ujú. y seguía llegando gente Buscando trabajo. buscando trabajo. Sí. Buscando trabajo. Y recién a las 2 de la tarde, 2:15 más o menos, ahí los chicos que trabajaban en empleo del municipio tuvieron que acercarse a la fila para decirle a los que ingresaban, a los que estaban haciendo la fila, que ya no iban a entrar. ¿Qué era un evento municipal? Sí, me parece que sí. Sí. No me interioricé mucho, sino que me acerqué para hablar, sobre todo Sí. con los chicos. Em, y por supuesto, hoy hizo mucho calor y muchos estaban ahí expuestos al sol en la 197. eh, pero estaban como con bronca, enojados por supuesto por la situación que estamos viviendo. Muchos también diciendo que estuvo mal organizado el evento. Muchas empresas se fueron antes de tiempo. Entonces muchos tuvieron que dejar la copia física de su currículum y ni siquiera pudieron ingresar al evento. La verdad que una situación muy preocupante.
que bueno, que es un reflejo de todo lo que vivimos y sentimos y lo que nos pasa y lo que nos atraviesa. Nada, Ahora, en todas las sí, ciudades. ahora Sebastián, da la sensación que el gobierno provincial desdobló para que se discutan los temas de la provincia y los problemas municipales, pero no hay mucho espacio, ¿no? Dado el contexto nacional y todo lo que está pasando, las denuncias de corrupción que están atravesando el gobierno estos días, o sea, eh, ¿qué es lo que te reclama la gente? Entiende, recién hablábamos con un candidato de San Miguel que el 7 hay elecciones, que hay que votar, Ujú. que Zamora no está más en el Frente Patria y está en otra fuerza. ¿Qué les pregunta el vecino común? Pues sabemos que estás pateando la calle. Sí, nosotros que hicimos una campaña distinta. Es una campaña corta, son 40 y Mm, pico de días de campaña y nosotros quisimos todos los días estar caminando. A diferencia a lo mejor de otras campañas de otros espacios políticos o otras campañas de otros años. Básicamente, yo lo que noto es que hay mucho enojo, mucha decepción, mucha desilusión. Eh, digamos, hay dos grandes grupos, el que está con mucha bronca frente al gobierno y que quiere ir a votar en contra de este gobierno, entre los cuales yo incluyo a los peronistas o incluso a muchos otros vecinos que confiaron en mi ley y que hoy se arrepienten de haberlo votado. Y por otro lado, noto que hay un grupo de gente que está enojada con la política en general. Gente que entiendo yo que en su gran mayoría votó a Milei y hoy se siente desilusionada. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, digamos, nosotros tenemos un gobierno que dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, que iba a bajar impuestos y un montón de otras cosas que muchos de buena fe confiaron y que hoy vemos que el ajuste, como decían, lo terminan pagando los jubilados con sus medicamentos. Digamos, cuando tuvimos uno de mis primeros días de recorrida en Benavides, Esther me decía, una jubilada, que tiene que elegir si pagar sus servicios en su casa o comer. Y que ella prefiere estar calentita, entonces paga los servicios y a la noche se toma mate para no irse a dormir con hambre. mm. Eh, Eso te mata, Te mata, te mata te eso. Sí, parten sí, dos, sí, 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 sí. te parten dos. O no sé, después de ese día, al día siguiente fui a Talar, en la 197, en la galería que está ahí enfrente de Changomás, y saludo al primer comercio con el que arranco el día, me presento, hola, ¿cómo estás? Y me dice, cerramos mañana. Mañana tengo que cerrar, tengo que salir a buscar trabajo, porque las ventas cayeron, los servicios se fueron a las nubes, le tengo pánico a la renovación del alquiler porque me piden cualquier cosa. Bueno, digamos, esa es la realidad. Como resultado, digamos, hoy en la Expo Joven, cuadras y cuadras, o sea, realmente parecía un concierto. O sea, de la fila, de la cantidad de gente que había, me crucé con empleados municipales haciendo la fila. Claro. Gente que me decía en el municipio de Tigre me paga 2 pesos con 50, en otras palabras. Me paga mal, no me capacita, no me da tarea, así que nada, hoy estoy acá haciendo la fila para ver si puedo conseguir otro empleo, otro trabajo en otro lugar. eh, digamos, eh, y a lo que me refiero es que cuando una persona no tiene garantizada el plato de comida, entonces no puede pensar en otra cosa. Digamos, si un padre de familia, una madre de familia, tiene que llevar un plato de comida a su casa a sus hijos, entonces está pensando en qué changa puede hacer ese día para comprar algo de comer. Digamos, no tiene margen en la cabeza para pensar otra cosa y estaría mal de la política exigirle otra cosa a esa gente. Por eso yo creo que no hay margen para ni especulaciones personales. Digamos, yo creo que hoy todo lo que sea quitarle fuerza a Fuerza Patria o al peronismo para ganar la Milei en estas elecciones es funcional a Milei. Una de las cosas que argumenta Zamora de por qué se fue de Frente Patria es Ujú. como que no iba a tener apoyo por parte de los concejales que no responden al zamorismo y de los funcionarios provinciales. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo fue la relación de los concejales del Frente Patria? Vos ahora sos consejero escolar, no, 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 no. pero no. Pipe, Felipe Abandonado. ¿Votaron algo en contra del municipio? Mira, Sí. dos cosas te voy a decir en relación a eso. La primera es que
digamos, no es cierto, es mentira, porque no solo los concejales que integran el bloque del peronismo, si se quiere hoy en el Consejo Deliberante, como los otros espacios del Consejo Deliberante, el bloque de Cernadas, etcétera, todos le votaron tanto el presupuesto como la rendición de cuentas y siempre que han querido, por unanimidad, digamos, y siempre que Zamora ha querido algo, digamos, nunca ha tenido problemas en ese sentido. De hecho, pensándolo, eso no lo tiene Achával, no lo tiene Nardini, no lo tiene nadie. San Fernando. No lo tiene ningún... Voto por unanimidad del presupuesto y la rendición de cuentas, sí. nadie. Es bastante tranquilito el Consejo Deliberante. Y por ¿Va otro... a seguir así? Y veremos. Por lo menos yo no pretendo eso. De mi parte te puedo hablar de mi lugar si es que llego a entrar. Sí. Bueno, pará. Bueno. Y después, yo creo que en esta elección, esta actitud de victimización, yo no lo compro tanto. Yo creo que una persona que fue 15 años intendente no tiene lugar para ser víctima. Creo que la única víctima en esta elección es, como te decía, es Esther, que no puede pagar sus medicamentos, son los comerciantes que tienen que cerrar, son los chicos que están haciendo la fila para buscar trabajo y no encuentran. Digamos, es muy fácil hacerse la víctima del despacho de intendente, con todo lo que se vio en estos días, que entiendo que difundieron algunos grupos libertarios, entre sueldos, casas, digamos. Es muy fácil hacerse la víctima así, ¿eh? Cuando en Garrote hace 2 días cuando llovió se inundó todo, en Rincón, en Ricardo Rojas, en Las Tunas, digamos, esas sí son víctimas en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que más te preocupa de Tigre hoy, digamos? ¿Qué es lo que decís? Bueno, esto lo quiero plantear hoy, quiero lograr hoy, digamos, algo ya un poquitito, una puntita se ha logrado, por ejemplo, con el tema urbanístico y con el tema de edificios en altura. Esa es una de las mayores preocupaciones, aparte de las que mencionaba recién, obviamente, que son las preocupaciones del día a día, pero las preocupaciones a futuro de planeamiento de Tigre me parece que van bastante por ese lado. Mira, yo creo que hoy en un contexto donde la gente la está pasando muy mal, el rol de un municipio debería ser tenderle la mano a esa gente y sobre todo a quienes más necesitan. Y hoy yo lo que veo es que en muchos casos el municipio termina poniéndole un pie en la cabeza a todos esos sectores. Yo creo que hoy el municipio funciona muy bien para unas cosas y muy mal para otras. Por ejemplo, vos hablabas de la cuestión urbana. Creo que el municipio de Tigre durante todos estos años, sobre todo después de la enorme inversión en cloacas y en agua potable que se hizo, ha aprovechado eso, se ha montado sobre eso para habilitar, por ejemplo, mega emprendimientos y torres a lo largo de Tigre, sin siquiera prever o planificar el impacto que puede llegar a tener eso, desde en el casco de Pacheco, Boulogne-sur-Mer, en la ruta 27, en La Bota, en Tigre Centro, eso con el impacto obviamente que eso va a tener en el tráfico, en la presión del agua, en la tensión de la luz y en un montón de otras cosas, y sobre todo en la calidad de vida de la gente. Yo creo que hoy Tigre tiene sus arterias colapsadas, la ruta 27, la 197, Bancalari, y me da la sensación de que el intendente y el municipio no está pensando en mejorarle la vida a la gente en ese sentido, digamos. Si vos perdés 3 horas arriba de tu auto. Claro, a mí me fascinó Tigre, que lo podía cruzar de punta a punta, de Benavides a Tigre Centro, de Tigre Centro a Torcuato, en casi nada, Claro. con una cosa muy pensada de avenidas principales, que algunas van en paralelo, otras van en diagonal, digo, una muy buena conectividad que me parece que se rompió. Mira, te voy a poner... te hago un cálculo. Con los metros, si ustedes buscan las aperturas de sesiones del intendente en los últimos 3 años, él se infla el pecho diciendo que habilitó 550.000 metros cuadrados por año. Y solo teniendo en cuenta la ruta 27, desde el puente Guasunambí hasta el Club Pueyrredón, hay aproximadamente la cantidad de torres que representarían 5.000 autos nuevos. Solo en ese tramo. Claro, se calculan 2 autos por departamento, ¿no? Y sí, para ese tipo y no de te clase exigen social. esas cocheras. Sí. Y ahora, te voy a dar un ejemplo concreto de por qué yo creo que no se piensa ni se planifica al momento de habilitar. En la calle Boulogne-sur-Mer, en el casco de Pacheco, enfrente de la Shell, quieren habilitar una torre de 14 pisos.
en una de mis recorridas pasé por el cuartel de bomberos de Pacheco a preguntarle cuál era su escalera más alta que tenía. ¿Y sabes de cuántos pisos es? 8. 6. 6. Así que si vas a comprar, ¿Estás comprá de hablando? 6 para abajo. Y Porque hoy los bomberos de Pacheco, te estoy hablando, Sí, sí, sí. tienen solo una escalera para alcanzar hasta el 6º piso. Y me da pena tener que yo estar diciendo estas cosas y no tener que esperar hasta que pase algo realmente grave y que después nos empecemos a buscar o a echar culpas y a empezar a buscar culpables y no prever. ¿Cómo es, cómo es la aprobación de un edificio en Tigre? Porque nosotros, la historia Ujú. nuestra, con Infobae y con Primera Sección, y acá Walter hace muchos años era concejal en Vicente López cuando se votaron las famosas excepciones, pero había discusiones en el Consejo, se perdían las votaciones y quedaba claro quién votaba a favor y quién votaba en contra. Acá Sí. no son los concejales, ¿no? Están como las Depende. facultades delegadas. Sí, depende. El Consejo Deliberante aprueba sobre todo lo que tiene que ver con los emprendimientos más grandes. Por ejemplo, en la Ruta 27 nosotros hoy tenemos una torre que está por terminarse, que tiene 24 pisos. Eso lo aprobó el Consejo Deliberante. Sí, y la verdad es que, como decís vos, es bastante tranquilito y, digamos, todo se aprueba, digamos. No hay nadie que ni siquiera se anime a discutir el tema. De hecho, no sé, hoy el líder de la oposición, Cernadas, es concejal desde el 2013, me parece, y tampoco, nada. O sea, según el momento, viste, va moldando el discurso, pero la verdad es que a mí lo que más me preocupa, digamos, yo cuando empecé a hablar de este tema y que se empezó también a viralizar la discusión, Zamora a los 2 días prohíbe la habilitación de torres por los siguientes 90 días, que justo da la casualidad que... Electoral. Exactamente. Porque él decía, bueno, nosotros en realidad tenemos que esperar la campaña para que no sea un tema electoralista y que después con los ediles electos nos podamos... Y la verdad es que yo no hablo del tema porque me importa a mí, sino que es un tema que le importa a la gente. Sino además yo podría hacer videos y les iría mal si a la gente no le importa el tema. Yo lo que creo es que la buena comunicación es la comunicación que representa, y cuando yo hago contenido y ese contenido le va bien en mis redes sociales, no es porque los videos estén bien editados, sino porque representan algo que la gente cree, que sostiene, que comparte, y entonces lo comparte, porque Sí. son iniciadores de conversaciones. El principal inicio de conversación fue el tema de las torres. No, de todo. Ujú. Digamos, el video de las torres, el video del tráfico, el video de las salitas de salud, por ejemplo, Ujú. que exponen a la gente a un lunes de cada mes a hacer fila a las 2 de la mañana para sacar un turno en la salita de salud. Es decir, la gente va a la salita de salud porque se quiere atender y se enferma esperando. O sea, es una vergüenza. Después te dan turno para 2 meses. ¿Por qué? Porque el municipio no puede retener a sus profesionales porque no les paga nada, les paga muy mal. Y también me llegan mensajes por Instagram de todo eso. Y entonces, como no tienen la capacidad de recibir esa cantidad de vecinos para atenderlos, entonces no los atiende. Entonces se van a San Fernando, se van a Garín. Entonces es muy preocupante. Ahora porque yo hice el video, después me llegan mensajes y dicen, bueno, entonces ahora la salita tiene que abrir a las 5 de la mañana para recibir a los vecinos que hacen fila adentro, para que no pasen tanto frío. No, o al final sí podés venir durante la semana a sacar turno. Pero hace falta que yo tenga que hacer un video digamos, exponiendo, entre comillas, la situación para... Te tocó ese rol por ahora. Bueno, está bien, pero entonces yo lo que digo es, digamos, yo estoy dispuesto a dar esas discusiones importantes que, digamos, obviamente son importantes para mí, pero son importantes para la gente. Claro. Y después entonces yo me pregunto, si esto es así, ¿qué pasa entonces con la oposición que tenemos hoy en Tigre? ¿Qué pasa con Cernadas que, bueno, no sé, capaz nunca visitó una salita, pero, digamos, nunca nadie le comentó, no se le ocurrió hacer eso, nunca, o hablarlo, o decirlo? Digamos, hoy en Tigre... para la habilitación de la torre, el municipio funciona así, o para taparme los carteles funciona en 9 minutos. Ahora puedes estar esperando una ambulancia 3 horas. Puedes estar esperando un turno meses. Y para eso no funciona, que es la gente que más necesita. Porque obviamente hay sectores más acomodados en Tigre que tienen seguridad privada, educación privada, salud privada, y que capaz no necesitan, entre comillas, de los servicios municipales en estos sentidos.
Pero nosotros que nos destacamos desde el 2008 por ser la ciudad más segura del país y una de las más seguras del mundo, ahora vos vas a cualquier barrio de Tigre y porque hay droga en el barrio, le roban la bici, te roban la garrafa, te roban el medidor, te roban el cablecito de cobre para poder venderlo. Digamos, hoy tenemos una situación terrible de adicciones y el municipio no hace nada porque el intendente dice que es un problema nacional o provincial, digamos. Quiero volver un cachito para atrás con el respecto al tema de las habilitaciones de las torres y todo ese tema que estabas planteando y lo estabas planteando muy bien. Ahí el municipio debería de tener, o seguramente lo tiene, es un código de ordenamiento urbano en el cual tiene que tener las zonificaciones. Y para habilitar una torre, si no está dentro del código, tiene que pasar por una excepción al código de ordenamiento, ¿no? Eso va por el Consejo Deliberante. Y es generalmente ahí donde comienzan los negocios. Ahí, las habilitaciones de las que estás hablando vos, ¿pasan por el Consejo o pasan directamente por el Ejecutivo? Porque si pasan por el Ejecutivo es porque están incorporadas dentro del Código de Ordenamiento Urbano y serían legales, son legales, ¿no? Está bien. Sí, pero después en el Consejo Deliberante, digamos, Cernadas las termina aprobando porque te dice justamente que como el código no las prohíbe, entonces las tiene que aprobar, ¿viste? Como si fuese burocrático, digamos, y no. Digamos, entonces, vos sos son excepciones al código de ordenamiento. Y en realidad, ¿qué es lo que creo yo? Que lo único que nosotros no tenemos es decisión, porque un ejemplo concreto, cuando asume Sergio como intendente en el 2007, había un problema, sobre todo en Tigre Centro, con el tema de las torres, que en ese momento la baja cobertura de agua potable y cloacas que nosotros teníamos en la ciudad, solo le permitía a esa parte tener torres, y Sergio limita las torres para esa parte de nuestra ciudad, pero después cuando en la gestión anterior se avanza con la cobertura de agua potable y cloacas, nosotros advertimos que la cuestión urbana era uno de los debates más importantes que se venían de cara a los próximos años de nuestra ciudad, justamente por eso, porque va a llegar un punto de no retorno en donde a mí no me interesa discutir la ciudad por los próximos 90 días. A mí me interesa por los próximos 20 años, digamos, qué va a pasar en cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos movemos, cómo nos vinculamos con el ambiente, y es una situación generalizada de toda la... Hoy estuve en La Bota, hoy a la mañana con los vecinos, en La Bota... nada, que es un barrio en el límite con Escobar, con Las Glorias, pero que es un barrio residencial donde solo hay casas, que es un bosque, si ustedes van, es un bosquecito, y quieren hacer un edificio, un edificio de 5 pisos, que no condice absolutamente con cocheras subterráneas, donde no tiene nada que ver con el barrio lo que han hecho. Te va a modificar el perfil, digamos. A ver, el tema de agua y cloacas era súper necesario para Tigre avanzar en ese sentido. Lo que planteas es que sabías que la discusión que venía a futuro era urbanística, de hasta dónde. Pero aparte no solo eso, digamos, si vos, por ejemplo en Tigre Centro, que es una localidad que ya tiene cobertura hace mucho tiempo, están habilitando en Tigre Centro torres de 7, 8 pisos y uno puedes ir por Paseo Victoria y vas a ver agua servida en la vereda. Porque si vos tenés una calle, digamos, es un ejemplo para que la gente además lo entienda, que tiene pensadas cloacas para 10 personas, por ejemplo, y pones una torre de 200 personas, y entonces hay algo ahí que no te cierra en la ecuación, digamos, no te da la cuenta. Como resultado, tenés agua servida en la vereda. Sí, eso, después expulsión de autos a la vía pública, lo que pasa con las excepciones de las cocheras. Nosotros, ahí Fede recién lo comentaba, yo cuando estuve en el consejo de Vicente López, estas situaciones eran comunes, las veíamos todos los días, pero pasaban por excepciones al código. Y lo que generalmente sí, acá el código era para arriba. El código de Tigre es bastante más flexible que el de Vicente López. Sí, eso por ahí es la diferencia. Se permite todo desde la gestión de Ubieto, pero de todas maneras el Consejo sí aprobó una serie de modificaciones al código y lo que se tendría que discutir es un nuevo código de ordenamiento urbano, ¿no? Por el crecimiento que tuvo Tigre, que fue exponencial, muy superior a
otros distritos. San Isidro mantiene la cantidad de habitantes o tiene menos, de acuerdo a los últimos censos. Vicente López mantiene más o menos la misma cantidad de habitantes. Ahora lo de Tigre, lo que creció Porque es una por algo es la sección con más votos, en parte por Tigre. Es una concepción Tigre. política de visión, si querés, lo que no compartimos. Vamos, el intendente lo ha dicho muchas veces, que él lo que quiere es densificar, que él quiere llevar a nuestra ciudad, que hoy tiene 500.000 de habitantes, a que tenga entre 1 millón y 1,5 millones de habitantes, y ese es el plan que él está siguiendo para, bueno, llegar a eso. Digamos, es así, son diferencias políticas, son diferencias de concepción que, bueno, y son discusiones que yo entiendo que para la gente son importantes, y estoy dispuesta a darlas. Habiliten las torres o no las habiliten, son discusiones que hay que darlas. Seba, ¿cómo llegaste a la política? Estamos con Sebastián Rovira, candidato concejal del Frente Patria Tigre, pues tenés 25 años, o sea, sos economista. Meterte en este lío de ser concejal en una campaña, en una generación que mucho no le importa todo. Una esto. generación que votó en contra de la política, claramente. Claro. Sí, me pasa mucho que me encuentro con los centros de estudiantes de Tigre y que muchos me dicen que los chicos votaron en la campaña anterior por algo nuevo, por probar. Hoy, por supuesto, ven que sus familias están sufriendo toda esta situación, entonces o se desinteresaron o no les gusta tanto. A mí me gusta desde muy chico la política. Me acuerdo que de chico le robaba el diario a mi abuelo, la sección de economía, aunque no entendía nada, pero yo leía igual. Y siempre dije que quería estudiar economía para poder tener herramientas para poder discutir políticas públicas. Después hice una maestría en políticas públicas. Y en el 2015, cuando Sergio fue candidato a presidente, yo me acuerdo que, bueno, vivía en Tigre y para mí era como un lujazo, porque yo iba a cualquier parte del país y hablaba de Tigre y todos te decían, wow, Tigre, no, porque todo esto, lo otro. Y de alguna manera yo quería eso para todo el país, ¿viste? Y entonces en las redes, en Facebook, en ese momento era como... y entonces estaba, ¿viste? Y ponía... Y después me fui involucrando. En los últimos años del secundario, el municipio en ese momento organizaba unos modelos de debate de formato ONU y nos invitaron a participar y participamos ahí con Pipe, los organizaba... no, eso los organizaban en el CUT, en el Centro Universitario de Tigre, claro. El programa Uniendo Metas se llamaba. Y participamos y ganamos el primer modelo y ahí Male con Lu, con Gloria y todo el equipo nos invitaron a ser... parte del comité organizador del modelo. Malena Galmarini. Male Galmarini, Luciana Padulo, que hoy es diputada, Gloria Singoni, que hoy es la jefa distrital de Tigre. Nos invitaron a ser parte del comité organizador del debate para los chicos del año siguiente. Y ya en ese momento estábamos entrando en la campaña del 2017. Entonces fue, si se quiere, como la primera campaña que vivimos desde adentro, ya militando en la calle, etcétera. Y ahí fue, si se quiere, cuando empieza como todo las diferencias, o sea, se empiezan a profundizar, si se quiere, las diferencias entre los distintos espacios dentro de Tigre, ¿viste? Y bueno, y así seguimos. Yo después estudié economía finalmente, y bueno, hice la maestría, después... ¿Dónde estudiaste? Yo en la Universidad de San Andrés. Me becaron por buen promedio, porque si no, imposible haber estudiado ahí. Y nada, vengo de familia de médicos, que ninguno hace política. Mi abuela Silvia fue directora del Colegio Santa Teresa en Tigre, mucho tiempo. Entonces muchos también me conocen por eso. Pero la verdad es que yo no vengo de familia de políticos, sí vengo de una familia de Tigre, de toda la vida. Y entiendo la política como eso, digamos, que en un momento donde la política está tan alejada, digamos... el vínculo entre la política y la sociedad, si siquiera está tan distanciado, también un poco acepto la candidatura, un poco por eso. ¿Cómo fue el ofrecimiento? Porque la verdad, no sé si te lo esperabas o no, si mirá, ya se venía hablando, te empezó a ir bien en las redes sociales, eso, ¿cuánto influyó para que se tomara la decisión? Pues la política también es estrategia, ¿no? Tiene que haber afecto, tiene que haber rosca, pero también hay... números, me imagino. Mira,
no sé, creo que fue el año pasado, yo empecé a hacer los videos de Tigre porque un poco sentí este vacío que te comentaba antes, en donde creía que la política local no discutía los problemas importantes que teníamos como vecinos, con las cosas buenas que me gustaban de Tigre, con las cosas malas que me preocupaban y que me preocupan de Tigre. Y les empezó a ir muy bien a los videos. A los videos, pero eso fue como un hobby mío, digamos, algo que me gustaba. Y después, por supuesto, venía el cierre de listas. Yo la verdad que no lo esperaba. ¿Por qué? Porque pensaba que en esta discusión del cierre de listas, que siempre es un momento intenso para los distintos espacios de la política, digamos, tanto para el peronismo como para Libertad Avanza, siempre vemos que todos se matan, ¿viste? Yo realmente pensé que los esfuerzos que hicieron todos los sectores del peronismo para unificar la lista en Fuerza Patria también lo iban a incluir al intendente, que el intendente iba a llamar e iba a formar parte, digamos, del espacio, como todos. Pero una semana antes, él comparte la foto, digamos, del espacio en el cierre de alianzas, digamos, ni siquiera ya en el cierre de listas. Con lo cual, nada, ya ahí nos enteramos que él se había ido del peronismo, que había ido a este espacio radical de Manes y Carrió. Entonces, un poco el espacio, digamos, el peronismo en su conjunto de Tigre, que venía además haciendo ya una autocrítica de lo que había sido el 2023 con la elección nacional, con Milei, entendía que era tiempo, si se quiere, de probar con caras nuevas, entre comillas, ideas nuevas, y un poco, yo creo que las candidaturas siempre responden a un contexto, nunca son así individuales. Entonces, nada, entre todos entendíamos que bueno, que podía ser una buena oportunidad para eso, para tener al candidato más joven de la provincia de Buenos Aires en Tigre. ¿Sentís presión de ganar? No, la verdad es que siento mucha responsabilidad y lo tomo con mucha seriedad, pero por el momento histórico que para mí estamos viviendo, por la gente que la está pasando muy mal, y sobre todo por ser la cabeza del peronismo en Tigre, de Fuerza Patria, que es un espacio que tiene mucha historia, que le ha dado tanto a nuestra ciudad. Pero bueno, nada, yo la verdad que lo estoy dando todo, ustedes me ven en las redes y yo también disfruto del proceso y aprendo muchísimo también. Pero independientemente del resultado, yo estoy seguro de que, o mi motivación es que el 7 de septiembre a las 6 de la tarde, cuando cierren todas las escuelas, yo poder estar tranquilo y decir lo di todo. Y para la primera sección, ¿qué pensás que va a pasar? Ahí estábamos haciendo análisis, sí. Hay como una cábala de, no, el peronismo la tiene difícil, No, yo creo que está muy parejo realmente. ¿Y en Tigre? Y en Tigre yo creo que también está muy parejo, pero... ¿Alguien te puteó por la calle, te trató mal? No, sabes que no, sabes que no. Por suerte tengo buena recepción, digamos, como te decía antes, si bien la gente está enojada, al charlar conmigo o al charlar con un joven de 25 años, también es verdad que las defensas o ese enojo baja un poco, porque es difícil a veces como echar las culpas de todos los gobiernos anteriores a mí. Claro. Entonces eso además me permite conversar con vecinos a lo mejor que antes podían tener algún tipo de resistencia. ¿Sentís que convenciste a alguno? Y a un par yo creo que sí, ¿Sí? Un par yo creo que sí. Pero sí noto que hay mucho entusiasmo. Eso es difícil, porque digo, hoy viste como que la gente ya va... No, pero ¿sabes qué? Me he cruzado mucha gente que votó a Milei y que Claro, me refiero a uno enojado que le cambié su posición. No, pero digamos, en el sentido de poder hablar como de vecino a vecino, yo creo que esto de la candidatura lo tomo como algo coyuntural, porque yo, digamos, obviamente los formatos o los contenidos que hago en redes son más electorales, entre comillas, pero siguen el mismo estilo que yo venía sosteniendo desde antes. Bueno, yo el primero que vi es el del tren, después uno de cafeterías, pero el del tren hizo un ruido bárbaro. Y porque yo creo que además hay que ser o hay que alcanzarle a la gente la información entre tanto quilombo. Lo que importa. Exactamente, lo que le importa a la gente para poder estudiar, para poder ir a trabajar, a los turistas, a la gente que vive del turismo en Tigre. Nosotros, tanto en el Delta, con el Puerto de Frutos, como
Nada, tenemos un montón de proveedores que viven del turismo de Tigre y que no haya tren los mata. Tenemos a los comerciantes que hoy están, haciendo malabares para poder Arruinados, seguir Claro. arruinados. Los proveedores en el Delta también están rogando que haya buen clima, que haya tren. Porque nosotros somos, digamos, Tigre es una de las ciudades que más sufrió del ajuste del gobierno nacional, con las obras de agua potable y cloacas que están paradas, como por ejemplo en Don Torcuato, hasta el abandono que hay en el Delta, por ejemplo con la provisión de agua potable, con las boletas de luz. Hay muchos que me dijeron que les vinieron como 500 lucas de luz, porque como no tienen el medidor, te hacen el estimativo con el terreno que vos tenés, y claro, los terrenos del Delta son bastante grandes, y hay gente que tiene Pero una era por metro casita, cuadrado, claro, me dice, claro. no, me vinieron 400 lucas, no sé cómo hacer para pagar. Y la verdad que es una locura, ¿viste? El gas también de las escuelas del Delta tuvieron semanas sin gas porque porque YPF no venía a cargarles gas a las escuelas, ¿viste? Y eso es abandono, ¿no? Eso es abandono. Seba Rovira, gracias por venir. Sé que tenés que seguir caminando. En un ratito vamos a estar hablando con Juan Andriotti también, y con otros candidatos de otros distritos, pero queríamos charlar un rato con el candidato. Sos el más joven, ¿no? Catopodis me dijo que sí, pero de todas las fuerzas, de Frente ¿Sabés Patria lo- sí, no sé si de otras fuerzas. A mí pero- me dijeron que sí, la verdad no me puse a revisar. Me pondré a revisar después del 7. Contale, sí. ¿Sabes lo que me jode a mí, Fede? Que yo en esa época trabajaba en Tigre, entonces él tenía 15 años. Sí. Yo he presentado seguramente esa primera actividad en la que participaste, que nos llamó mucho la atención, que tanto vos como Pipe, con la misma tranquilidad que enfrentás ahora a un micrófono, lo hacías casi a los 15 años frente a tus pares, porque era eso. Lo que me jode es eso, Fede, es notar el paso del tiempo en mí. No, Sí, bueno, por básicamente. favor. No, yo la verdad que estoy muy contento. Lo llevo con mucha tranquilidad. Tengo algunos momentos de ansiedad, no les voy a decir que no. No, pero digo, Eh, no es menor hacer de la juventud una virtud, porque no siempre, claro, digamos, o está sea, clarísimo. la juventud está asociada a virtud en la política. Pero Obvio, bueno, y además me pasa mucho, ¿viste? Que te dicen, ¿y este qué sabe? ¿Qué formación tiene? ¿Qué experiencia he tiene? escuchado unos cuantos, que por ahí les cuesta. Formación Obvio. un poquito más que varios, Que me unos parece. cuantos. No, pero bueno, creo Ay, que ese es el desafío un poco, ¿eh? Además también me pasa mucho, hablando esto de los encuentros con la gente, que hay muchos que ven reflejado en mí a sus hijos, a sus nietos, y de alguna manera, bueno, me permite hablar con todas esas personas desde un lugar, si se quiere, más hasta familiar, te diría, que eso aparte es bueno. Sebastián Rovira, candidato a concejal del Frente Fuerza Patria de Tigre. Gracias por acercarte acá hasta Infoban Radio. No, gracias por invitarme, ¿eh? Un abrazo. Falta poquito. Vamos a la tanda y ya venimos hasta...